A continuación tenemos al ingeniero que nos va a acompañar en esta ponencia, es el ingeniero Alexis Leguía Cáceres, con el tema de análisis CFD para sistemas de extracción de monóxido de carbono para sótanos de estacionamientos. Muy buenas noches, ingeniero. Antes de pasar a que usted inicie su ponencia, recordamos a cada uno que por favor tengan apagado su micrófono, las cámaras y todo para no causar interrupción al ponente. Al final, casi al final se va a pasar un formulario por el chat del Meet para que así se puedan inscribir, porque va a haber sorteos al final de esta ponencia. Son becas que los auspiciadores nos han otorgado y así a ustedes van a ser beneficiados con esto. Algo más, ya. A continuación, el ingeniero Alexis Leguía Cáceres, voy a describir acerca de este ponente. Él es egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería en la especialidad de Ingeniería Mecánica, estudiante del último ciclo del máster en Dirección de Proyectos de la Universidad Ramón Llull de España, miembro de ASRAE, es parte del Comité de Transferencia de Tecnología del capítulo de ASRAE, Perú, para el periodo de 2021 a 2022. Actualmente es jefe de proyectos de la empresa Gutiérrez Castillo Ingenieros SAC. También ahí se encarga de la revisión, planificación y ejecución de los proyectos realizados en dicha empresa. Por otro lado, también él ha podido participar como jurado de revisión de papers para el concurso de Coneimera que se realizó este año, en la edición 2021. Tiene conocimientos en Revit, arquitectura, estructuras, MEP, SolidWorks, conocimientos en ANSYS, MS Project, MATLAB, y la parte de élite HVAC Software. Le damos la bienvenida al ingeniero. Si nos confirma que ya está presente en la sala, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Mucho gusto. Muchas gracias. Muy buenas noches, ingeniero. Le doy el paso a usted. Puede continuar. Voy a dejar de... A ver, voy a compartir la pantalla. A ver, por favor, si me confirman si se puede ver la presentación. Sí, ingeniero, sí se puede apreciar su presentación. Bueno, para empezar nosotros, el rubro que me dedico o que muchos compañeros de RAID nos dedicamos es al HVAC, que es el HVAC. De repente algunos de ustedes lo conocen, otros no. Normalmente no es muy representado en las universidades, ¿no? La parte de aire acondicionado, ventilación, calefacción, extracción de monóxido, extracción de grasas, otras cosas de estas, ¿no? Esta parte que les voy a presentar es una subrama del HVAC, que es la extracción de monóxido de carbono. Normalmente nosotros cuando recibimos los proyectos en la empresa donde laboro, recibimos proyectos de manera total. O sea, no solo vemos la parte de extracción de monóxido, también vemos la parte de ventilación para tener una mejor calidad de aire dentro de los ambientes. Vemos la parte de aire acondicionado. Dentro de la parte de aire acondicionado hay muchas cosas que influyen en la parte del diseño y muchos tipos de sistemas de climatización que requieren los edificios para poder tener cierto grado de confort dentro de los ambientes, ¿no? Hablamos de confort, de temperaturas entre 24 a 26 grados centígrados, dependiendo de los estándares que se tienen en dicha cadena de hotel, un centro comercial o oficinas, ¿no? La parte de extracción de monóxido de carbono se ha convertido en una de las principales ramas que tiene que ver más con la seguridad de la vida, ¿no? Es tan importante como
la extracción de humos, que puede suceder dentro de los estacionamientos debido al incendio de algún componente o incluso un auto. Entonces, sin más preámbulos, les voy a presentar esta pequeña rama de la extracción de monóxido de carbono. Bueno, vamos a empezar de repente indicando qué es la simulación CFD. Muchos de ustedes seguramente ya están familiarizados con esta parte de los software, donde los cuales se puede simular todos los sistemas que uno plantea antes de poder construirlo, ¿no? Antiguamente usábamos los prototipos, no solo en la parte de HVAC, sino en otras ramas de la ingeniería. Se solían utilizar los prototipos, ¿no? En los cuales se podía tener una idea más podíamos tener una idea más o menos de qué es lo que predecir un poco de nuestros modelos, cómo lo vamos a realizar, qué es lo que vamos a obtener, los resultados. Con el pasar de la tecnología ya hemos podido acuñar más lo que es el término del CFD, ¿no? El término CFD actualmente ya es muy usado según el avance que hemos tenido de la tecnología y los nuevos requerimientos, según conforme vamos avanzando en la ingeniería. Actualmente el Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú lo exige bajo ciertas condiciones. Antes la simulación CFD era opcional para la realización de proyectos de HVAC, ¿no? Actualmente ya es un tema obligatorio para los sistemas de extracción de monóxido y los sistemas de extracción de humos. La fluidodinámica computacional, que es en inglés Computational Fluid Dynamics, o el CFD, consiste en el análisis de sistemas relacionados con el flujo de fluidos, transferencia de calor y otros fenómenos asociados. También podemos incluir dentro de estas las reacciones químicas, que también se pueden simular a través de un CFD, ¿no? Es una herramienta informática utilizada para entender y predecir el comportamiento de un fluido en ciertas condiciones determinadas. Este comportamiento se podría estudiar en cada punto del fluido con las ecuaciones de Navier-Stokes, que es para el cual vamos a utilizar en nuestro caso, ¿no? Es la ecuación que va a determinar el movimiento del fluido que vamos a hacer ahora un ejemplo de esta parte. Pero estas ecuaciones son demasiado complejas, no podemos realizarlo de manera simple. Necesitamos recurrir a un software para que pueda darnos las soluciones de estos sistemas. Bueno, ahora vamos a hablar de la parte de la ecuación que gobierna esta parte de la mecánica de fluidos, ¿no? ¿Cuál es el modelo matemático que gobierna la mecánica de fluidos en esta parte, en este determinado proyecto? Pues uno de ellos es la ecuación de Navier-Stokes, específicamente para este caso. En esta ecuación vemos que la variable que debemos determinar es la velocidad. Ingeniero, disculpe la interrupción. Su PPT sus diapositivas no están corriendo. No se visualiza. A ver, voy a volver a compartir. Sí. ¿Me confirman, por favor, si se puede visualizar? Sí, ahora sí, ingeniero. Ok. En esta parte vemos lo que es la ecuación que va a gobernar el movimiento de nuestro fluido, en este caso el aire. Vemos que la ecuación o la variable que predomina en esta ecuación es la velocidad,
que es un vector que tiene tanto magnitudes como direcciones en los componentes X, Y y Z, ¿no? La parte del triángulo o gradiente, sabemos que representa las tres dimensiones cartesianas y que son derivadas respecto a los ejes X, Y y Z, ¿no? La letra U o la letra Nu representa la viscosidad del fluido, es decir, que va a representar la resistencia que tiene el fluido para el paso del flujo. También tenemos una gradiente doble de la velocidad. Tenemos también, está incluido la gravedad, que normalmente lo consideramos en el eje Z. La letra Rho es la gradiente de presiones que tenemos dentro de los componentes cartesianos X, Y y Z, ¿no? Como tenemos muchas variables respecto al tiempo y respecto a las direcciones X, Y y Z, esto solo lo podemos resolver mediante un software. En este caso nace lo que llamamos simulaciones CFD, ¿no? Que en nuestro caso va a estar aplicado a la parte de HVAC. ¿Me confirman, por favor, si es que se movió la presentación? No, ingeniero. ¿Podría ponerlo en modo presentación? No se puede visualizar. Sí, de tamaño completo. Ah, lo puse en tamaño completo. A ver, tendré que compartir todo mi escritorio. A ver si es que con eso podemos arreglar eso. A ver, ahí está en pantalla completa. Sí, ahora sí, ingeniero, se ve bien. Ok, entonces vamos a la tercera diapositiva. ¿Cuáles son los procedimientos previos generales? Primero hay que este procedimiento consiste generalmente en formular el problema y plantear las ecuaciones que lo gobiernan. En nuestro caso o aplicación usaremos la ecuación de Navier-Stokes, como les expliqué, y el software a utilizar en este ejemplo que les voy a dar es el software llamado PyroSync, que es un software normalmente especializado para esta rama del HVAC. Hay otro software como SolidWorks, también tiene un componente que simula estas características, no solo al HVAC, también simula a las características eléctricas, a las características de esfuerzos para vigas, para pesos, otras cosas. Y el otro que es más especializado y que tiene infinidad de aplicaciones, que sería el ANSYS. El ANSYS CFE. En este caso vamos a usar el PyroSync. Es un software liviano, no es tan complejo como el ANSYS y se especifica más al HVAC. Bueno, el otro punto que tenemos que tener en cuenta es establecer las condiciones de contorno. Independientemente de la metodología que vamos a emplear para resolver las ecuaciones que gobiernan este problema, las condiciones iniciales de este estado van a determinar las variables fluidas desde el instante t igual a 0, ¿no? O en el primer paso del esquema de integración reducirá la posibilidad de que el problema se vuelva inestable. Entonces, con esto podemos llegar a la convergencia de la solución. Como hemos visto en los cursos de repente de métodos numéricos o algunos que ya han usado lo que es MATLAB, es muy importante saber que tenemos que converger en el problema para poder llegar a soluciones y que estas soluciones se acerquen mucho a la realidad. Normalmente estas condiciones iniciales en el software, a la hora de realizar el CFD, lo vamos a indicar como que el flujo es libre, tanto en velocidad, en presión, en densidad y temperatura, ¿no? Eso van a ser nuestros parámetros iniciales a la hora de realizar la simulación. Lo otro es que vamos a tener que generar las mallas de volumen finito y estas tienen que adaptarse al modelamiento 3D que tenemos. Por el tamaño de nuestro modelo, porque es un modelo a escala real y es un sótano de estacionamiento, entonces
no hablamos, por ejemplo, en el tema de las simulaciones de tuberías, son tubos pequeños de 2 pulgadas, entonces en esa parte las mallas que vamos a realizar deben ser más pequeñas y deben adaptarse a las diferentes direcciones que tiene los codos, que tienen los tramos de tubería. Entonces ahí es un poco más complejo llegar hasta a definir las mallas para poder realizar la simulación. En el caso de los sistemas de extracción de monóxido, estos ya pueden ser mucho más grandes y normalmente son tetraédricas. Todo esto va a depender del análisis que queremos realizar, ¿no? Hay análisis de esfuerzo, de flujos, distribución de concentraciones, transferencia de calor, combustión y obviamente va a depender también de la capacidad computacional que tengamos. Es decir, tenemos que tener un buen CPU, una buena generación de los componentes. ¿Me confirman si se cambió de diapositiva, por favor? Ahora estamos en aplicaciones. Sí, ingeniero. Perfecto. Bueno, entre las aplicaciones que tenemos para los CFE tenemos en la industria de procesos, la ingeniería química. Hay equipos de mezclas, reactores, moldeo de polímeros, calderos, reacciones químicas, entre otros, ¿no? En la parte de edificación podemos ver el estudio ambiental de los edificios. Hay cargas en Estados Unidos, por ejemplo, que tienen en los techos, se llena mucho de nieve, entonces simula esas cargas para definir cuál es el espesor de su techo, si es que va a resistir esa parte del llenado de la nieve, entre otras cosas, ¿no? Respecto a la seguridad y salud, tiene que ver mucho lo que mencioné anteriormente, que es la evacuación de humos, que es la investigación de los efectos del fuego, ¿no? Cuando hay un incendio dentro de un estacionamiento que está en un sótano, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo podemos ayudar a salvar vidas a través de estas simulaciones? ¿Con qué sistema de extracción de monóxido de humos podemos emplear? ¿Cómo poder realizar los puntos de extracción, los puntos de inyección? ¿Cómo podemos mover el humo a través de los jet fan? Entonces, esto nos ayuda en este caso. También tenemos en la parte de la industria motor, el modelamiento de la combustión dentro de los motores, en la aerodinámica de vehículos. Probablemente aquí también podamos incluir las turbinas de vapor y las turbinas hidráulicas. En la parte de ingeniería eléctrica y electrónica, la refrigeración de circuitos, incluyendo los monocircuitos. Esto es más importante en los servidores dedicados, que son los data centers. Nosotros hemos tenido la oportunidad de realizar el sistema de climatización de varios data centers. Estos data centers requieren temperaturas y humedades específicamente que no tengan mucha variación, un porcentaje de variación mínima. Entonces, la simulación CFE nos ayuda a poder predecir si es que la carga que hemos estimado para poder acondicionar este sistema y teniendo la ubicación de los puntos como fuentes de calor dentro del ambiente, podamos obtener la temperatura que requerimos dentro de todo el ambiente. Entonces, esto nos ayuda a poder predecir que no vamos a tener ningún problema con la climatización de estos data centers y que probablemente los equipos no van a tener ningún problema en su funcionamiento, ya que vamos a obtener resultados casi exactos y un porcentaje de error muy bajo. Esta parte nos va a ayudar a solucionar esos temas de data center. También lo tenemos presente en la aerodinámica y la hidrodinámica, en la transferencia de calor y en las cargas de viento, ¿no? En la parte de energía, se puede optimizar en los procesos de combustión. También se puede simular los componentes químicos que hay dentro de una combustión. Y también podemos visualizar los resultados que tengan esta combustión. En la parte de medicina, no he tenido la oportunidad de verlo, pero hay aplicaciones que tienen
más que nada para ver cómo va el flujo sanguíneo a través de los vasos capilares o las arterias o el flujo hacia el corazón o hacia el cerebro, han sido simulados a través de estos software, ¿no? Bueno, acá vemos las imágenes diferentes de las aplicaciones que hemos descrito anteriormente. Acá en la parte superior izquierda tenemos lo que es la simulación de los flujos dentro de las tuberías de agua, o sea, puede ser sanitarias u otras cosas. Tenemos los esfuerzos aplicados a una determinada componente mecánico, los flujos externos a través que pasan a través de un avión. También se puede simular el agua y podemos obtener resultados de un prototipo de una turbina Pelton, en este caso. Podemos también indicar o predecir cuánto es la potencia que nos van a generar estas turbinas. En la parte del CFD para el sistema de estacionamiento, tenemos en la parte inferior izquierda, son esta parte, este es el estacionamiento de un centro comercial que realicé. Los puntos rojos que pueden ver son los elementos que sirven para poder impulsar el aire desde un punto lejano hasta el punto de extracción, ¿no? Más que nada es para impulsar el aire fresco que entra a través de una parte opuesta del estacionamiento y llevarla hasta la otra parte opuesta. Así podemos tener un barrido completo de aire fresco dentro del estacionamiento y eliminar las partículas de monóxido que están flotando en el ambiente. Bueno, ¿cuál es la finalidad de poder usar estos software o estas simulaciones, ¿no? Una de las finalidades es obtener los resultados en base a ciertas condiciones de frontera. Las condiciones de entrada las vamos a colocar nosotros en los software, sea la emisión de partículas de monóxido, sea los puntos de extracción, los puntos de inyección, los puntos de impulsión de aire, sensores de temperatura, sensores de velocidad, sensores de presión. Todos estos puntos nosotros lo vamos a colocar o lo vamos a ir colocando en nuestro modelado para poder obtener datos y que esto nos ayude a orientar en nuestro diseño si es que estamos en un buen camino o necesita de repente un replanteo. Ahora más adelante vamos a ver por qué es necesario tener un buen diseño de sistema de extracción de monóxido y en qué nos va a ayudar. El otro punto es entender y predecir el comportamiento de un fluido en ciertas condiciones. Nosotros queremos ver en nuestras simulaciones si estamos manteniendo las velocidades de aire que requerimos, si estamos manteniendo las direcciones hacia donde queremos dirigir el flujo, ver el impulso del aire, como si se está realmente llevando desde un punto hasta el otro punto del estacionamiento para poder extraer estas partículas. O de repente también podemos visualizar las temperaturas que hay dentro de este sistema de estacionamientos. Podemos predecir qué temperatura va a tener con el estacionamiento funcionando, con una ventilación permanente, o también cuando no se tenga esta ventilación o una ventilación mínima. El otro punto es obtener la información o orientación de que el planteamiento o diseño que hemos realizado nosotros es el más óptimo. Bueno, normalmente en este punto óptimo va a depender mucho de las coordinaciones que se realicen durante el proyecto con la parte de arquitectura. Muchas veces nosotros hemos tenido que acomodarnos, sacrificando entre comillas la eficiencia del sistema planteado, ¿no? Porque normalmente durante el proceso de proyecto nosotros tenemos muchas coordinaciones con otras especialidades. En este caso, hablamos de la especialidad eléctrica, la especialidad sanitaria, la especialidad de agua contra incendio, detección y alarma, evacuación, arquitectura, ¿no? Todas estas especialidades nos juntamos para poder realizar las compatibilizaciones de cada una de nuestras especialidades. En el caso de arquitectura, nosotros le damos nuestros requerimientos. En este caso podemos hablar de los puntos de extracción, los puntos de inyección. Quiero tener una abertura en esta zona para poder extraer el monóxido, quiero tener una abertura en esta zona para poder inyectar.
Y va a depender mucho también de la parte arquitectónica, ¿no? A veces los arquitectos, por un tema estético, pueden decir, mira, no puedes colocar el punto de extracción en esta zona porque acá hay no sé, un mirador que queremos mantener y que sea más bonito, por así decirlo, y colocar una rejilla de extracción es muy feo. Puedes mover tu punto de extracción a otra zona. Entonces, en base a esos puntos o en base a otros requerimientos específicos de ellos, muchas veces nos ha tocado acoplarnos a lo que ellos nos daban. Entonces, el problema de acoplarnos era que podíamos reducir la eficiencia, entre comillas le digo eficiencia porque si bien es cierto, podemos no optimizar el sistema de extracción de monóxido, pero esto es un sacrificio al tiempo de evacuar el monóxido de carbono. Es decir, de repente en un punto óptimo que nosotros hemos planteado, podemos extraer todo el sistema, todas las partículas de monóxido en un determinado tiempo de 1 minuto o 2 minutos. Pero si es que nos acoplamos fuera de ese punto óptimo, movemos las rejillas a otro punto porque el arquitecto no quiso o porque de repente está la parte eléctrica acomodado ya en ese punto o la parte sanitaria, ¿no? Por muchos otros puntos, normalmente podemos mover esa parte de extracción de la rejilla de extracción. Entonces, sacrificando ese punto óptimo, podemos obtener de repente resultados como que la extracción ya no lo extraemos a 2 minutos, sino lo podemos extraer a 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, ¿no? Entre comillas, a eso lo llamo eficiencia, ¿no? Ya no lo extraigo en 2 minutos, sino mi sistema ya es menos eficiente y ahora lo extraigo en 5 minutos. Actualmente en la normativa no está indicado cuánto es el punto óptimo de extracción de monóxido de carbono. Es decir, no hay un tiempo que nos diga un tiempo límite en el cual tenemos que cumplir para extraer todo ese sistema de extracción de monóxido. Entonces eso nos da un poco más de facilidad. Sin embargo, considero que el punto óptimo para poder extraer todas las partículas de monóxido y evitar tener problemas está entre 2 minutos a 6 minutos como máximo. Eso lo llamaría un sistema de extracción eficiente. Entre el otro punto es detectar los espacios que no tengan movimiento de aire para realizar las medidas correctivas. Durante el proceso de simulación, normalmente nosotros vamos a poder verlo de manera real, cómo se van moviendo las partículas de aire, el movimiento del aire. Entonces, en ese proceso de simulación que normalmente dura entre 24 horas a 1 semana, 2 semanas, dependiendo del tamaño del proyecto, son simulaciones que llevan mucho tiempo en realizarse. Entonces, vamos viendo los puntos donde, digamos, no haya movimiento de aire, porque no todos los estacionamientos son regulares. Hay muchos estacionamientos que son irregulares, entonces hay zonas que están ocultas al paso del flujo del aire. Entonces, en esos puntos podemos ver mientras simulamos que el aire no se está moviendo en esa zona. No nos indica necesariamente que va a haber mucho monóxido de carbono ahí, pero es un indicador en el cual podemos basarnos para poder predecir que en esa zona no hay movimiento de aire. Entonces probablemente tampoco haya no podamos disminuir la concentración de monóxido en esa zona, ¿no? Entonces, mientras estamos en ese proceso de verificación, podemos ya intuir o parar la simulación en cierto punto, porque ya verificamos la zona que no tenemos movimiento y que a pesar de que lo hemos dejado más tiempo para ver si es que se está generando en algún momento el tiempo, pero lo vemos totalmente estanco, entonces podemos parar la simulación, aplicar las medidas correctivas. No sé, en este caso podemos ponerle un punto de inyección en esa zona para poder generar ese movimiento de aire que hace falta. O también podemos realizar el movimiento de los jet fan, dirigirlos hacia otros puntos para poder generar más movimiento de aire en esa zona y disminuir la concentración de monóxido dentro del estacionamiento. El otro punto es detectar las zonas que pueden tener mayor concentración de monóxido de carbono y humos. Detectar las zonas donde se acumulan las concentraciones de estas partículas de monóxido de carbono
En el reglamento indica que como mínimo, como máximo tiene que haber 50 partes por millón concentrados en el estacionamiento. Si es que hay más de 50 partes por millón, entonces nuestro sistema diseñado no está correctamente realizado. Estamos teniendo puntos que tienen más de 50 partes por millón, entonces hay que aplicar una medida correctiva en esta zona. En la simulación, aparte de ver el movimiento del aire, también vamos a poder visualizar el movimiento de las partículas de monóxido de carbono. Vamos a poder visualizar cuán concentrado de monóxido de carbono está el estacionamiento. Hay puntos en que vamos a tener mayor concentración de monóxido, otros puntos que no. En los puntos donde veamos que se está formando cúmulos de más de 50 partes por millón de monóxido de carbono, también tenemos que parar la simulación porque vamos a perder tiempo, ¿no? Esa parte, ese cúmulo no se está desapareciendo durante el proceso. Entonces, lo mejor es parar la simulación, evitar perder tiempo y aplicar una medida correctiva para poder disipar ese cúmulo de monóxido de carbono que se está formando y que no se está disipando con el tiempo. Podemos optar por la inyección de aire fresco o también por el movimiento de los jet fans, que son los impulsores de aire, hacia ese punto para poder diluir la concentración de monóxido que hay en esa parte. Bueno, para los otros casos, para el caso del sistema de extracción de humos, podemos detectar cuáles son las zonas con menor visualización. Normalmente cuando hay un incendio dentro de un estacionamiento, sabemos que el humo tiende a subir por el tema de temperatura, tiende a subir o pegarse hacia el techo. Si es que no hay un sistema de extracción de humos en ese estacionamiento, esa capa de humo va creciendo. Si lo teníamos a una altura de 2 metros en un minuto, a los 2 minutos podemos tenerlo a una altura de 1 metro, y así va creciendo esa capa de humo porque no tenemos un sistema de extracción de humos. Entonces, en el caso de tener un sistema de extracción de humo funcionando a la par de la cual se produce el incendio, podemos predecir cuánto es el grosor de esa capa de humo, a qué altura va a estar de nosotros, si es que la zona donde estamos colocando la evacuación de las personas va a tener una capa de humo en la cual va a estar por encima de 1,80 m. Si está por encima de 1,80 m, una persona se considera una ruta de evacuación segura porque una persona puede pasar por debajo y no va a encontrarse con esa densidad de humo, ¿no? Es decir, sabemos que el humo es el principal factor que mata a las personas dentro de un incendio, no es el propio fuego, sino es el propio humo. Entonces, con estas simulaciones vamos a poder predecir esa capa de humo, a qué altura va a estar. Incluso podemos ya a la hora de realizar la obra o in situ, vamos a poder indicar con algunas flechas o no sé, con algunos avisos, zonas seguras por las cuales una persona puede evacuar, porque ya hemos simulado cómo se va a comportar la capa de humo en esa zona. Entonces hay zonas en que de repente la capa de humo sea mayor, sea por debajo de 1,80 m. Entonces una persona no va a estar libre de poder evacuar en esa zona porque se va a encontrar directamente con la capa de humo, ¿no? Entonces, en esta parte podemos detectar las capas de humos, las alturas en las cuales consideramos las rutas seguras en caso de humo. Vamos a la siguiente diapositiva. Sistema de extracción de monóxido de carbono. ¿Qué producen las partículas de monóxido de carbono? El monóxido de carbono se produce por la combustión incompleta de cualquier material que contenga carbono. En este caso podemos hablar del gas, del petróleo, carbón, entre otros, ¿no? En un ambiente con alta concentración de oxígeno, podemos obtener menos monóxido de carbono, a diferencia en un ambiente que tenga poca concentración o escasa o insuficiente oxígeno. Entonces se produce la combustión incompleta y genera mayor monóxido de carbono. También lo vemos en cualquier artefacto que utilice material combustible, sea, por ejemplo, una caldera, una cocina a gas o otro componente electrodoméstico que normalmente vemos, ¿no?
También está presente en las estufas, los braseros, los motores de combustión interna, que es nuestra aplicación que vamos a hacer el uso en los vehículos. El estacionamiento, la única parte que genera monóxido de carbono es la combustión que genera los motores de los vehículos cuando están encendidos, en movimiento y cuando recién van a encender. Más adelante vamos a ver cuánto puede producir un vehículo en movimiento y cuánto puede producir un vehículo con el motor frío cuando recién va a encender. Vamos a ver que es mucho mayor. Bueno, lo siguiente es perjudicial para la salud. El monóxido de carbono es un gas muy tóxico, ¿no? Para las personas y para los animales, ¿no? Ingresa a los organismos a través de los pulmones y desde ahí pasa a la sangre, ocupando el lugar del oxígeno. Reduce la capacidad para transportar oxígeno a la sangre y hace que las células no puedan utilizar el oxígeno que les llega. La falta de oxígeno afecta principalmente al cerebro y al corazón. Esto puede provocar intoxicaciones graves e incluso la muerte. Se le llama también el asesino invisible porque no tiene olor, no tiene color, no tiene sabor y tampoco irrita los ojos, ¿no? O sea, no hay cómo detectar a simple vista que estamos expuestos a un ambiente altamente con monóxido de carbono. ¿Cuáles son los síntomas por intoxicación de monóxido de carbono? Se debe sospechar una intoxicación de monóxido de carbono cuando una o varias personas al mismo tiempo que estuvieron dentro de un ambiente cerrado puedan presentar dolores de cabeza, mareos, somnolencia, debilidad, cansancio, náuseas y entre otros efectos. Normalmente podemos tener mucho más cuidado en la parte de los ambientes cerrados o en los túneles cerrados en los cuales no ha habido ninguna exposición de personas dentro de ellos. Por ejemplo, ha habido casos en los cuales han intentado hacer el mantenimiento, algunas chimeneas de algunos estacionamientos o algunos puntos de extracción de grasa. Las personas han entrado a ese espacio y lamentablemente han fallecido porque la concentración dentro de esos espacios son tan grandes que producen la muerte instantáneamente, ¿no? No es algo que nos intoxicamos con cierta cantidad de monóxido y podemos de repente ir a un hospital o a darnos tratamiento, ¿no? Hay muchas veces, hay cierta concentración que ya que mata de manera directa, que lo vamos a ver más adelante. Aquí, ¿cuáles son los niveles máximos recomendados o permitidos de una exposición de monóxido de carbono? El límite de exposición permisible, PEL en inglés, que es Permissible Exposure Limit, de la Administración de Seguridad de Salud, es que la concentración que tenemos que tener como una exposición máxima de 8 horas es de 50 ppm. Si tenemos una exposición más de 50 ppm durante esas 8 horas, entonces ya estamos hablando de una intoxicación, ¿no? Y nos da importantes cambios en nuestra salud. También hay un límite de exposición recomendada por la parte del NIOSH, que es 35 ppm con un máximo de 8 horas. En el reglamento se indica que la concentración máxima que tenemos que mantener dentro de un sistema de extracción de monóxido es 50 ppm. Como son sótanos de estacionamiento, sabemos que no estamos constantemente expuestos a esta concentración de monóxido, entonces no es un riesgo, no es un riesgo de muerte estar dentro de un estacionamiento con partículas de más de 50 ppm, porque tendríamos que tener una exposición de 8 horas para que recién pueda ser perjudicial hacia nosotros. También nos indica cuál es el valor mínimo en las cuales ya produce la muerte, que es de 1200 ppm. Si nos exponemos a más de 1200 partes por millón dentro de un ambiente, inmediatamente es una muerte segura. Es el ejemplo que les di del mantenimiento que se realizan a las chimeneas, en las cuales una persona común o un personal de mantenimiento no tiene idea qué gases hay dentro de ahí.
no se realiza unas mediciones del monóxido de carbono u otros gases tóxicos que podemos tener en esa parte, y produce la muerte inmediatamente. Bueno, ¿qué dice la normativa peruana respecto a la extracción de monóxido, ¿no? En el artículo 4 del ítem 4.29, que habla sobre el sistema de detección de monóxido de carbono, nos indica que debe ser un sistema automático de vigilancia, que la concentración de monóxido de carbono dentro de un local tiene que ser de manera automática, no tiene que ser manual. Entonces, aquí ya estamos hablando de incorporación de tableros automatizados para el sistema de extracción de monóxido. Estos tienen que funcionar de manera independiente. Pueden tener dos modos de funcionamiento, un modo manual y un modo automático. El modo manual normalmente se utiliza cuando se requiere hacer el mantenimiento de estos equipos. Desactivamos el modo automático, se coloca el modo manual y nos vamos a la zona donde se encuentran los equipos de extracción de monóxido, los equipos de inyección de aire, para realizar su respectivo mantenimiento. Entonces, antes no era una exigencia. Antes una persona, un encargado del local, iba al sótano y prendía su extractor, prendía su inyector, su jet fan cuando a él le parecía conveniente. En este caso ya tenemos sistemas automáticos en los cuales se conecta con los sensores detectores de monóxido, y estos generalmente van a dar el inicio del sistema de ventilación, y cuando ya tengamos menos de 50 partes por millón dentro del estacionamiento, ya le puede indicar que baje sus revoluciones o que baje la capacidad de extracción o la capacidad de inyección, ¿no? Para poder tener una mejor distribución de la eficiencia energética, ¿no? Porque cada equipo, cada punto que vamos a colocar también conlleva a una potencia eléctrica que debemos sacrificar. En esta parte de la diapositiva vemos los pequeños fragmentos en los cuales ya habla de las concentraciones de monóxido. También nos habla de cómo determinar el cálculo de extracción de monóxido, cuál es el parámetro para determinar la ventilación que debe tener el estacionamiento, y así evitar tener más de 50 partes por millón, ¿no? Aquí en la normativa peruana ya hay donde nos indica que el parámetro máximo que debemos tener en cuenta para nuestros diseños es que no pase de los 50 partes por millón. Normalmente algunos proyectistas nos vamos a un rango mínimo, un rango menor, que es 35 ppm, como lo indica la NIOSH. Entonces, esos 35 ppm nos sirve para poder dimensionar o darle de repente un factor de seguridad a los sistemas de extracción de monóxido. Entonces, en el otro punto, vemos que también indica que se active de manera automática el sistema de ventilación cuando se alcance una concentración de más de 50 ppm. Es eso respecto al tablero que les comenté, el tablero que automatiza el sistema, en las cuales ya recibe los datos del sensor, y a través de los actuadores o las señales de los cableados que se tiene desde el tablero hasta el contactor del equipo de extracción, ahí determinas en qué momento lo va a prender, en qué momento va a reducir su velocidad para poder tener más eficiencia energética, porque como no tenemos más de 50 ppm, está por demás que los equipos estén funcionando al 100%, o sea, es una pérdida de energía, y dependiendo del tamaño del estacionamiento y la cantidad de estacionamiento, es considerable esa pérdida de energía. Entonces, podemos optimizar esa energía con los tableros de automatización y los variadores de frecuencia que van dentro de los motores, que van conectados a los motores de los equipos de ventilación. En la parte izquierda vemos que nos da ciertos parámetros para indicar cuándo se puede realizar una ventilación natural y cuándo se puede realizar una ventilación forzada. Son dos puntos importantes que se tienen que diferenciar. La ventilación natural es cuando de repente tenemos aberturas. Normalmente yo creo que eso se debe considerar en los estacionamientos que tienen de un nivel 0 hacia arriba. En esos estacionamientos sí se puede considerar ventilación natural, porque podemos tener aberturas en cada lateral del estacionamiento. En cambio, cuando tenemos un sótano, tenemos todo alrededor
está bajo tierra. Entonces, en esa parte necesariamente tendría que ser ventilación forzada a través de equipos de ventilación, equipos de aire acondicionado, perdón, equipos de inyección de aire y equipos jet fan. En la norma también habla respecto a que en un sótano, un primer y segundo sótano, se puede optar por la ventilación natural. Sin embargo, creo que le falta detallar algunos puntos en esta parte de la normativa, porque en un sótano, si hablamos como arquitectos, un sótano está enterrado dentro de la vivienda o el local que queremos hacer la extracción de monóxido. Si está enterrado, no vamos a poder tener aberturas en los laterales del muro, porque no está expuesto al aire libre. Entonces es imposible tener una ventilación natural si es que no tenemos aberturas opuestas para que pase el flujo desde un lugar a otro, ¿no? La ventilación natural se ayuda mucho de la magnitud y la dirección del viento que hay dentro de esa zona. Normalmente hay una página que es del Cenami en las cuales podemos obtener datos de la velocidad de aire que hay en ciertos puntos de todo Lima. Entonces, si queremos determinar la ventilación natural va a ser correcta o cuánto es el área que requerimos como abertura para considerar una ventilación natural, nos apoyamos en base a esos datos del Cenami. Lo que debería o corregirse o, digamos, aclarar más es que estos puntos de ventilación natural se debe considerar a lo que en arquitectura llaman semisótanos. Los semisótanos son estacionamiento o parte enterrada que está dentro de la edificación, pero está enterrada a medias. Hay una cierta altura libre hacia el exterior, hacia el aire libre, y hay cierta altura que está enterrada bajo el suelo. Entonces, en esa parte de los semisótanos, sí es posible considerar una ventilación natural, pero el semisótano solo es en la parte más alta del estacionamiento que está enterrado. Entonces solo se podría aplicar a ese primer sótano, por así decirlo. En la arquitectura le dirían semisótano. Se podría aplicar una ventilación natural en esa zona. Pero en los sótanos que ya empezamos a hacer totalmente enterrado, que son el sótano 2, sótano 3, sótano 4, necesariamente tiene que ser forzado. Hay otros puntos en los cuales hemos hecho casos en que se tiene un sistema mixto, por así decirlo. Porque hemos tenido, si bien es cierto, un estacionamiento en los primeros niveles, el nivel 1, nivel 2, que están expuestos al exterior, pero tenemos un área tan grande que es difícil que el aire se mueva desde un punto hacia otro de manera natural. En estos casos hemos realizado lo que es colocar los impulsores de aire, que son los jet fan. Estos se encargan de captar el aire desde un punto y llevarlo hasta el otro punto, ¿no? Estos jet fan tienen más o menos un tiro o un alcance de 40 metros como máximo, en las cuales llevan el aire desde un punto hasta otro punto, ¿no? Si nuestro estacionamiento es mayor a 30 metros o 40 metros, 60 metros, entonces ahí vamos evaluando cuántos jet fan poner de manera en serie, ¿no? Para poder trasladar los primeros 40 metros a través de un jet fan y los segundos 40 metros a través del otro jet fan, ¿no? Entonces, en ese caso que hemos tenido, este era un centro comercial, tuvimos que aplicar este sistema mixto, porque vimos que la simulación con una ventilación natural propiamente dicha no era suficiente para poder llevar el aire desde un punto a otro y poder ejercer esos 5 cambios por hora que nos exige la normativa. Continuamos con el cálculo de extracción de monóxido de carbono, ¿no? La normativa actual, porque hubo un cambio en el 2020, en septiembre de 2020, a raíz del COVID, se cambiaron bastantes parámetros de la normativa antigua. Perdón. Teníamos actualmente 3 métodos para el cálculo. Un método que está según el manual de SRAE, que considero que es el método más preciso para poder realizar el cálculo de extracción del sistema de ventilación dentro de un estacionamiento, porque se basa en las emisiones de carbono, en las emisiones que hay por los vehículos de monóxido de carbono. Entonces este es un parámetro que tienen en cuenta realizar sus cálculos, por lo tanto,
es mucho más preciso que los otros dos parámetros que ahorita los voy a describir. Según el Reglamento Nacional de Edificaciones, ellos indican que la renovación de aire dentro del estacionamiento tiene que ser menor, no tiene que ser menor a 12 metros cúbicos por hora. Entonces no nos están dando como referencia la variable de la cantidad de monóxido de carbono o el cálculo en base a esa cantidad, ¿no? Nos están diciendo que por cada área el aire no debe ser menor a 12 metros cúbicos por hora y por metro cuadrado. Entonces, por cada metro cuadrado no tenemos que tener 12 metros cúbicos por hora, pero esto no indica que esos 12 metros cúbicos por hora necesariamente van a evacuar más monóxido de carbono, porque no está dentro de sus variables. Debe ser una recomendación que ha habido en otras normativas, de repente por experiencia o por otras cosas, han tenido ya ese parámetro listo y se han dado cuenta que efectivamente con ese parámetro de 12 metros cúbicos por hora por cada metro cuadrado se tienen concentraciones menores a 50 ppm. Ahora, en otras diapositivas más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre esos cálculos y cuáles son los resultados que vamos a obtener. El otro punto, que también lo indica el RNE, es que en ningún caso la renovación de aire será menor a un cambio completo cada 12 minutos. Eso quiere decir que tiene que haber 5 renovaciones de todo el volumen de aire dentro del estacionamiento por cada hora. Acá vamos a ver lo que son los parámetros del sistema para extraer el monóxido de carbono a través de lo que indica el ASRAE. Según el ASRAE, nos indica que dentro del estacionamiento tenemos cierta cantidad de autos o estacionamientos. Entonces, el 30% de estos autos se va a considerar como equipos en funcionamiento, que están emitiendo monóxido de carbono de manera permanente. También nos dan los parámetros que tenemos que tener en cuenta para determinar cuánto monóxido de carbono se va a generar por la cantidad de autos que están encendidos en este momento. Vamos a determinar los parámetros con estas fórmulas. Normalmente cada uno lo tiene en unas hojas de cálculo. Vamos a determinar los factores y en base al parámetro de 35 partes por millón vamos a obtener cuánto es el caudal que necesariamente tenemos que tener para no exceder esos 35 ppm, 35 partes por millón. Entonces, como dentro de este cálculo está la variable de cantidad de monóxido de carbono, esto lo hace más preciso. Por lo tanto, vamos a tener un resultado menor a los otros dos parámetros que vamos a considerar según lo que indica el RNE, que son parámetros realizados por experiencia. Por experiencia también le indicamos que dentro de esos 3 parámetros o esas 3 reglas para determinar la ventilación dentro del sistema de extracción de monóxido, esta es la que menos caudal nos pide. Por decir un número, normalmente cuando son 5 cambios por hora, que es el tercer punto que indica cómo calcular el RNE, es el que genera más caudal. Digamos, por decir un número, 5.000 CFM, pies cúbicos por minuto de aire, nos pide el tercer método. En este método vamos a tener un 50% menos o hasta un 70% menos, por lo cual lo hace más eficiente porque los ventiladores que vamos a colocar serían de menor tamaño, serían menos potencia de consumo y en general menos caudal, no menos consumo en todos los niveles de estacionamiento. Sin embargo, como nos restringe 3 puntos o 3 métodos de cálculo, nos está dando que tenemos que elegir entre estos 3 cuál es el que más ventilación nos pide como un porcentaje crítico. Entonces no nos podemos basar en esta normativa porque siempre nos va a pedir menor caudal a lo que requerimos con los otros puntos. El segundo caso es no tener un caudal de aire menor a 12 metros cúbicos por hora por cada metro cuadrado. Si tenemos un estacionamiento de 700 metros cuadrados, entonces la normativa nos está indicando que tenemos que tener un caudal de 12 metros cúbicos por hora
por cada metro cuadrado que hay dentro del estacionamiento. Normalmente los parámetros que usamos, el sistema que usamos es en CFM, que es pies cúbicos por minuto. Tenemos este parámetro de 7 CFM por metro cúbico, que sería el equivalente a los 12 metros cúbicos por hora, y lo multiplicamos por el área, ¿no? Sería 7 por 700, ¿no? Ahí determinamos cuánto es el caudal mínimo que requerimos en esta parte de la normativa. El otro punto que también nos indica el RNE es, la otra restricción es que en ningún caso la renovación de aire será menor a un cambio completo cada 12 minutos. Eso quiere decir, o traducimos, que tiene que haber 5 renovaciones por cada hora. Es decir, vamos a tener un volumen de 1.750 metros cúbicos. Todo ese volumen lo tenemos que evacuar o liberar o hacer que que se renueve dentro del estacionamiento por cada hora. Entonces el caudal se calcularía el volumen del estacionamiento entre el tiempo en minutos que requiere la normativa, en este caso 12, ¿no? Como le indicamos, la parte que nosotros usamos, los parámetros normalmente usados en aire acondicionado, ventilación, son los pies cúbicos. El caso de estudio que vamos a ver o visualizar ahora es un estacionamiento de una iglesia, Soka Gakkai, si no me equivoco, es una iglesia portuguesa o una iglesia brasileña, si no me equivoco. Vamos a evaluar que tenemos todos los puntos que hemos hablado anteriormente: el punto de inyección, el punto de impulsión de aire, el punto de extracción, y a futuro le vamos a poner dónde vamos a colocar los sistemas de extracción de monóxido o la emisión de monóxido, pero eso va a servir para nuestro modelado. En este caso vamos a identificar rápido cuáles son los puntos que estamos generando en este estacionamiento, y vamos a ver, con la simulación vamos a ver si es que realmente hemos considerado bien los puntos, ¿no? Si hemos considerado un punto óptimo para la ventilación de este sistema de extracción de monóxido o no. En este caso, los puntos de inyección están colocados en los cuadrados rojos. Estos son los inyectores de aire que están trayendo el aire desde el exterior hacia el interior del estacionamiento para poder generar una renovación de aire según lo que nos solicita la normativa. Tenemos 3 inyectores en esta parte. Los puntos de impulsión o los jet fans son equipos que se encargan de impulsar el aire desde un punto donde estamos inyectando aire fresco desde el exterior hasta el punto de extracción de monóxido. Estos jet fans tienen gran alcance, pueden impulsar aire desde hasta como máximo 30 metros, y eso nos facilita para evitar el uso de ductos, ¿no? Anteriormente los sistemas de extracción de monóxido tenían, o era normativo, colocar un punto por cada estacionamiento, un punto de extracción de monóxido por cada estacionamiento. Entonces teníamos que hacer una red de ductos por todo el estacionamiento. Eso conllevaba a que tengamos menos altura disponible. Por ejemplo, de repente ahora podemos tener 3 estacionamientos de 2 metros 60 o 2 metros 40 de altura en cada nivel. Pero anteriormente, con la normativa de hace muchos años, necesariamente teníamos que tener una red de ductos por todo eso. Entonces, eso hacía que la altura que requeríamos actualmente de 260, teníamos que subirlo hasta 280, 3 metros, 3 metros 20. Entonces, como ya teníamos esa altura más grande, ya no podíamos tener 3 sótanos de estacionamiento. Ahora se tenía que optar en ese entonces por 2 sótanos de estacionamiento de 3 metros cada uno, ¿no? O incluso más. Iba a depender eso mucho del cálculo que hacía el proyectista. Entonces, con esta facilidad de poder ahora usar los impulsores de aire, hemos reducido significativamente la altura disponible que necesitamos en la parte mecánica para los estacionamientos. Entonces, eso le beneficia a la parte de arquitectura porque puede generar más estacionamientos, y también le beneficia a la parte económica porque ahora pueden alquilar esos estacionamientos y es un ingreso extra que antes no se tenía porque teníamos menos altura, menos estacionamientos y menos vehículos disponibles, ¿no?
El punto de extracción que hemos considerado para este proyecto es una rejilla de extracción que está en esta parte de arriba. En realidad no solo es esa rejilla de extracción, sino esta rejilla de extracción es parte de un sistema de redes de ductos en los cuales lo llevamos desde este punto hasta ducteado hasta el punto de donde se encuentra ubicado el cuarto de máquinas o donde está el equipo de extracción de monóxido, y luego de ese punto se conecta hacia una montante para poder liberarlo hacia el exterior. Por normativa anteriormente se indicaba específicamente que la evacuación de estos gases de monóxido de carbono tenían que ser necesariamente en el nivel más alto de la azotea del edificio. Eso quiere decir que teníamos que tener un ducto gigante que atraviese todos los pisos desde el nivel 1 hasta el techo para poder evacuar las partículas de monóxido de carbono. La normativa del 2020, si bien es cierto, no lo indica específicamente, no está explícitamente indicado que tiene que ser hasta la azotea. Sin embargo, por buenas prácticas todavía se mantiene ese criterio, ¿no? Ya es un criterio que puede ser sustentado por el proyectista. En este caso, de repente, el proyectista lo elimina en un nivel 1 o en un nivel 2. Tiene que ser sustentado y realizado en la municipalidad en la cual se presente el proyecto. Ahora vamos a entrar en lo que es la parte del modelamiento. Por el tiempo vamos a darle un poco más de velocidad en esta parte. Después de obtener los cálculos de extracción de monóxido, tenemos el parámetro de cuánta ventilación va a tener nuestro sistema de extracción de monóxido de carbono. Entonces ya tenemos la idea de la magnitud del caudal que requerimos para poder ventilar este estacionamiento. Lo otro que nos ayuda para el modelamiento es determinar cuánto es la emisión de monóxido de carbono que va a haber dentro del estacionamiento. Eso nos ayuda un poco a determinar o predecir cuánto es la emisión de monóxido de carbono que se va a ejercer a través de los motores de combustión que hay dentro de los vehículos. Como les comenté al inicio, hay dos puntos en los cuales se genera diferentes valores de emisión de monóxido de carbono. Un auto en movimiento, cuando tiene el motor caliente, puede emitir hasta 31.5 miligramos por segundo de monóxido de carbono. En cambio, un auto que recién tiene el motor frío y recién va a arrancar, emite mayor flujo másico de monóxido de carbono. Entonces, para nuestro caso de estudio, o particularmente yo lo considero que el parámetro mayor, ¿no? Que es 61 miligramos por segundo. Hay una normativa en la parte de RAE, un parámetro que nos indica cuánto es el porcentaje de todos los estacionamientos que debemos considerar para poder predecir cuál es la emisión de monóxido de carbono. En este caso nos indica que podemos considerar entre 3% a 5% la cantidad de estacionamientos en uso. Sabemos que dentro de un estacionamiento no todos los vehículos están circulando. Hay vehículos que ya están estacionados y que obviamente no se van a mover hasta que venga el cliente y salga del estacionamiento. Entonces hay una simultaneidad que se debe considerar. En este caso, ARRAE nos recomienda un 3% para viviendas y un 5% para centros comerciales. En este caso, si no me equivoco, en nuestro cálculo consideré un 5% o 3% de la cantidad de estacionamientos que había, porque normalmente podemos contar la cantidad de estacionamientos viendo los planos. Si tenemos 100 planos, 100 estacionamientos, vamos a considerar que 5 vehículos van a estar en movimiento siempre, continuamente. Entonces, estos vehículos están emitiendo esta cantidad de monóxido de carbono continuamente. También para el modelamiento vamos a tener los datos de entrada, que son los que ya hemos calculado anteriormente, que son la cantidad de extracción la cantidad de extracción de aire que tenemos que tener en el estacionamiento, que según nuestros cálculos realizados es 7.500 CFM, es el parámetro que tenemos que extraer necesariamente para poder tener menos de 50 partes por millón dentro del estacionamiento. Los inyectores de aire, hemos puesto 3 inyectores de aire, cada inyector de aire tiene 1.850 CFM. También hemos considerado que hay ingreso de aire por la rampa,
como es un primer sótano, la rampa da hacia el exterior. Entonces estamos considerando que dentro de esa rampa entre aire de manera natural. También hemos considerado los impulsores de aire de JetFan, que son dos impulsores de 2354 CFM, que se encargan de llevar el aire desde un punto de inyección hasta el punto de extracción que se encuentre. Y también hemos calculado cuántas son las emisiones de monóxido de carbono. Con estos puntos ya podemos empezar a realizar la simulación. Realizamos el modelamiento en 3D, tenemos los planos. La facilidad de este software es que podemos exportar esos planos que son en 2D, podemos plancharlo como una base para poder recién levantar los muros en 3D y generar este plano de modelamiento isométrico. Aquí vamos a ver, por ejemplo, los muros que hay dentro del estacionamiento. Esta es una parte de la entrada de la rampa para poder que el vehículo entre a la zona. Esta parte morada con amarillo son los inyectores de aire que se ha colocado en el proyecto. Estos dos puntos son los JetFan, que se encargan de llevar el aire que se está colocando en esta zona hacia el punto de extracción. Y esta rejilla es la extracción que hay dentro del estacionamiento, ¿no? Esta no es solo una rejilla, sino que está conectada a una red de ductos que conlleva hasta el punto donde se encuentra el cuarto de máquinas de extracción de monóxido y llevarlo hasta la parte más alta, que lo seguimos como un criterio de buenas prácticas. Acá vamos a ver los puntos, el punto de extracción, los puntos de inyección de aire, que son estos 3 ventiladores más la rampa, que hemos considerado un ingreso de aire natural. Los impulsores de aire, que en los resultados del CFE vamos a ver cuánto es el impulso que tiene estos JetFan de llevar desde un punto a otro. Vamos a darnos la idea que vamos con 40 metros como máximo que se puede llevar. Y si son más de 40 metros el estacionamiento, vamos a tener que añadir en serie otro JetFan. También hemos colocado en el modelamiento los puntos de emisión de monóxido de carbono. En estos son 3 puntos de emisión de carbono. El enmayado. Como le hablé inicialmente, el enmayado en esta parte es mucho más sencilla porque estamos hablando de estacionamientos grandes. No es el caso de estudio como las tuberías o de repente los esfuerzos que se debe analizar de manera más microscópica, entre comillas, y el enmayado tiene que ser más pequeño, tiene que ser de otra manera. En este caso son tetaedros. En el caso de tuberías o codos o accesorios, eso tienen que ser un enmayado más pequeño y también de otro modelo 3D, no es tetaédrico, puede ser piramidal o otras formas en 3D que nos da la parte de las mallas. Bueno, acá vamos a colocar los puntos del parámetro. En esta parte del software, lo que vemos en la parte izquierda son los planos donde los cuales nosotros queremos ver los resultados de nuestra simulación. Nosotros podemos poner planos, digamos, a diferentes alturas del estacionamiento para ver cómo se comporta el aire, cómo se comportan las emisiones de monóxido de carbono. Ahora lo vamos a ver en el software, un poco de cómo son los resultados que nos entrega el software. También nos da los parámetros. Por ejemplo, en este caso yo quise que me den en 3D saber cómo es el movimiento del aire, ¿no? La velocidad, que me sirve para poder determinar o tener una idea de si mi sistema de extracción de monóxido está correcto o voy por buen camino, ¿no? El otro punto que pedí también es que me bote como resultados es el volumen de extracción el volumen de monóxido de carbono. Aquí los parámetros son en partes por millón, entonces voy a tener idea necesariamente de que no me voy a pasar dentro de los 50 ppm. Voy a poner una marca negra para que me diga cuáles son los puntos en los cuales está más de 50 ppm.
en la parte de abajo, en los 2D, nos indica 2D slides, ahí vemos que podemos colocar planos dentro del estacionamiento a ciertas alturas. Este ya no es en 3D, ¿no? Esto ya lo visualizamos en 2D, en un plano, perdón, en un plano vamos a visualizar cómo se está generando la velocidad de aire, cuánta es la velocidad de aire que se está considerando dentro de la simulación, cuáles son los puntos en los cuales no se tiene movimiento de aire, porque va a depender mucho del diseño, tener en cuenta estos puntos de los puntos estancos que le llamamos nosotros. Hay puntos estancos que se generan, entonces tenemos que tener una medida correctiva para poder evitar estos puntos estancos. En esta simulación vamos a visualizar los puntos estancos porque no está hecho para ver cómo es una extracción eficiente, sino está hecho para ver los problemas que podemos tener en la simulación, para poder así visualizar en qué momento vamos a generar los cambios correctivos para poder, para poder ayudar que nuestro sistema sea más eficiente. Bueno, acá puse la imagen de la simulación. Este es un proyecto pequeño, en realidad, no es un proyecto grande, pero a pesar de que sea pequeño, tenemos un tiempo de 21 horas que demora en simularse todas las partículas de monóxido que están dentro del estacionamiento y predecir su movimiento, velocidad y sus componentes, componentes en diferentes coordenadas. Lo puse como de manera referencial para que puedan tener una idea de cuánto demora una simulación. Consideramos este proyecto pequeño, 21 horas, un día. Los proyectos medianos más o menos tienen una duración de 3 días y los proyectos ya más grandes tienen una duración más o menos de una semana o hasta 15 días, dependiendo de la calidad de malla que también nosotros queramos tener como resultados. Bueno, como resultados le he puesto aquí imágenes, pero ahora lo vamos a ver en el software en movimiento. Esta es la vista isométrica de las velocidades de aire. Acá tenemos una regla que está coloreada con las diferentes velocidades. Vemos que la parte roja es una velocidad de 3 metros por segundo, la parte azul o medianamente más azul oscuro ya son las partes estancas. Estos son los planos de referencia que les indiqué, donde vamos a obtener los resultados a diferentes alturas del estacionamiento. Si no me equivoco, esta es una altura de 2 metros. Ahí vemos ya cómo se marcan los jet fan, ¿no? La cantidad de tiro que tienen. Vemos que desde este punto donde está ubicado el jet fan, choca con la pared. Entonces, estamos dentro de los 40, 30 metros de alcance que tienen los jet fan. Creo que estamos justos. Entonces, sí estamos trasladando el aire fresco hasta el punto de extracción. Entonces, nos da una idea de que estamos por buen camino. También podemos, entre los resultados, vemos las concentraciones de monóxido. Estas son las concentraciones en ppm. Aquí vemos, aquí podemos observar dónde hemos colocado los puntos de emisión de monóxido de carbono. Estos puntos de emisión de monóxido de carbono son referenciales porque normalmente no sabemos en qué punto del estacionamiento necesariamente se está generando la emisión de monóxido de carbono, debido a que los autos están en movimiento, ¿no? Son puntos referenciales que se tiene con fines de obtener resultados para la simulación CFD. En este caso vemos la parte en 2D, vemos los puntos negros. Estos son los puntos donde se tiene más de 5, se está empezando a tener 35 ppm, lo marqué, pero la idea es no tener más de 50 ppm porque es lo que indica la norma. Y 50 ppm más o menos se encuentra en el punto amarillo. Entonces, estas zonas amarillas que se puede visualizar es la zona donde se encuentra con más de 50 ppm. No recuerdo de qué segundo está simulado esto. Bueno, antes de terminar aquí, quiero mostrarles un poco del software. Espero que sí se vea. ¿Me puede confirmar, por favor?
A ver, asumo que sí podemos visualizarlo. Esta es la plataforma PyroSim. Se puede descargar de manera gratuita por 30 días. Nos dan una licencia educativa de 30 días, por así decirlo. Son pagables anualmente. Tienen un costo de pago para obtener la licencia, si es que lo queremos usar con fines comerciales. Si es que son con fines educativos, podemos optar por la licencia gratuita de 30 días. Esta es la simulación en 3D. Lo primero que hacemos es exportar los planos en 2D hasta esta planta. En esta planta recién empezamos a modelar lo que son los muros. No sé si probablemente han escuchado del Revit, la herramienta BIM, en las cuales ya se puede construir los edificios en 3D, en parte de arquitectura, y también podemos incluso modelar los sistemas eléctricos, los sistemas de ventilación, los otros sistemas, ¿no? Entonces, es una herramienta que nos ayuda a facilitar en el tema de las compatibilizaciones con otras especialidades. En este caso es muy, muy similar. Este software es muy amigable para los fines que nosotros queremos, porque nos da facilidades para realizar los muros, no es tan complicado realizar el modelamiento. Así que si se lo descargan de manera educativa, es muy fácil de aprender. No es algo tan complicado. Pero sí hay ciertas consideraciones que se deben tomar en cuenta antes de realizar la simulación, como son los tamaños de las celdas, de las mallas que se tienen que requerir, porque el tamaño de la malla también va a influir en el tiempo de simulación. Ahora, si no me equivoco, tenemos un tamaño de 25 centímetros. Cada tetaedro tiene 25 centímetros. Entonces, es una medida normalmente grande para los fines que queremos, pero nos sirve para poder estudiar lo que nuestro prototipo, entre comillas, ¿no? Cómo es lo que va a quedar finalmente. Después de realizar la simulación, nos entrega esta ventana de resultados. Incluso estos resultados los podemos visualizar mientras estamos simulando. Eso nos ayuda a poder ya antes de terminar de repente los 3 o 5 días de simulación, al primer día de repente ya podemos observar que hay un punto estanco que no se mueve durante toda la simulación. Se está manteniendo estanco, entonces ya podemos parar la simulación. Sabemos que ese punto no va a haber movimiento de aire, entonces aplicamos las medidas correctivas. Ahora vamos a ver cuáles son los puntos estancos. Con fines educativos hemos colocado esta distribución, lo cual no es la más óptima. Hay una distribución más óptima, pero nos va a servir para detectar lo que no se debe, o en qué momento podemos determinar que tenemos que hacer una corrección al sistema. Vamos a ver la parte en 3D. Aquí en esta parte de los planos en 3D colocamos la velocidad. Este es el minuto, pero vamos a mover esto. Ya, empezamos la simulación. Esto ya es un resultado, ¿no? No es parte de la simulación. Ya pasaron los 7 días de simulación. Ya me entregan los resultados. Vemos cómo se está moviendo el aire desde el punto. Este punto que vemos aquí son los jet fan. Los jet fan se encargan de impulsar el aire desde el punto donde ingresa el aire, que es esta zona de atrás, hasta el punto de extracción, que estaba en esta zona superior de la derecha. Entonces, ahí ya tenemos una idea de cómo se está realizando el movimiento de aire. Vemos que inicialmente no tenemos mucho movimiento de aire en la parte de acá. Eso se debe a que los puntos de inyección están más adelante de esta zona. Entonces, ya nos estamos dando cuenta que una medida correctiva es mover los ventiladores con dirección hacia atrás, de repente para que pueda chocar con el muro y poder tener un poco más de turbulencia y generar un movimiento de aire en toda esta zona. Entonces ya tenemos un punto correctivo que hacer en esta zona. También acá hay un punto donde no se está generando ventilación. De repente moviendo los jet fan, los ventiladores, haciendo que el flujo choque con el muro, podamos tener una mejor distribución en esta zona. Vemos que en el segundo 80 todavía sigue tener movimiento esta zona. Vamos a ver en qué minuto empieza a tener más movimiento.
a los 180 segundos ya vemos que hay un poco más de movimiento, porque todavía están en la zona azul. La zona azul es menos de 0.2 metros por segundo. Entonces, ya nos damos una idea desde los 190 segundos, que es más o menos traducidos en simulación un día. Al día siguiente ya nos damos cuenta que esta zona es muy estanca. Entonces ya podemos parar la simulación, que no llegue a los 7 días, y poder realizar las medidas correctivas de esta zona. Vemos todavía sigue. Mira, a partir de los 400 segundos ya más o menos vemos que hay más velocidad en esta parte de acá, pero no es lo óptimo. Entonces podemos optimizarlo más, y lo vamos a optimizar moviendo estos inyectores hacia el lado opuesto. El flujo va a chocar con el muro, va a haber más turbulencia en esta zona, y los jet fans se van a encargar de todas maneras de mover el aire desde este punto hasta el otro, ¿no? Porque solo con inyectores no vamos a poder llegar hasta el punto de extracción. Va a llegar por un tema de presiones, pero va a demorar mucho. Entonces los jet fans ahí nos ayudan mucho a la distribución de aire. Bueno, desactivamos la vista 3D de las velocidades. Ahora nos vamos a ver los planos. Aprovechando que estamos en velocidad, vamos a ver los planos de visualización. Por ejemplo, este plano se encuentra a 80 centímetros de altura del estacionamiento. Aquí vamos a ver cómo son las velocidades de aire en los 80 centímetros de altura del estacionamiento. Vemos que el flujo de todas maneras se está manteniendo en esta parte superior, no hay mucho flujo ahí, pero lo vamos a solucionar con la estrategia que dimos inicialmente. Hay criterios que podemos tenerlo ya por experiencia, por ejemplo, ese criterio de voltear los inyectores hacia el muro, es algo que ya lo hubiéramos hecho si hubiéramos tenido un poco más de experiencia, ya lo hubiéramos hecho desde el inicio. No necesitamos esperar una simulación y obtener mejores resultados en menos tiempo, ¿no? Vemos que recién en los 80 centímetros de altura, a los 240 segundos de la simulación, ya hay más movimiento de aire en esta zona. Ya a partir de los 400 ya hay mucho más. Y a partir de los 600 ya tenemos completamente casi movimiento en todo el estacionamiento, pero no es lo óptimo. Podemos tener movimiento desde los 60 segundos si es que hacemos ese cambio en el diseño. Ahora vamos a visualizar la parte de los jet fan, donde se visualiza mejor las venas de aire. Aquí se visualiza mejor. Está a más o menos 1,80 m de altura, este plano. Acá lo vemos, está más o menos a 2 metros. Y aquí ya podemos visualizar cómo son las venas de aire. También nos vamos a dar cuenta que en el modelado que estos inyectores fueron modelados en 3D de manera incorrecta, porque está generando mucho flujo casi similar a los jet fan. Esto se debe porque seguramente se ha considerado que esta área de flujo es más chiquita de lo que realmente es el equipo. Eso quiere decir que como tenemos menor área y el mismo caudal que se genera a través de esa área, entonces tenemos mayor velocidad de impulso el aire. Entonces eso provoca que tenga mayor tiro. También como nos damos cuenta de eso, podemos hacer una corrección en esta parte. Por ejemplo, debería ser más o menos como este dardo de aquí, o incluso un poco menos. Esta parte fue mal simulada o mal ingresados los parámetros, por lo cual nos está dando una incorrecta simulación en la inyección de aire. Aquí también seguimos viendo que a partir de los 600 segundos ya tenemos un poco más de velocidad de aire. Ahora vamos a ver, aprovechando estos planos, vamos a visualizar la parte estanca. Aquí en esta parte de la barra de los colores donde podemos colocar las velocidades de aire, vamos a indicar que nos indique cuáles son las zonas que tiene cero velocidad cero. Acá le vamos a poner que 0.1 para poder tener una mejor visualización, que me dé el parámetro de 0.
aquí vemos que cómo se está generando la estanqueidad. Como hemos dado un rango menor de velocidad, entonces vamos a poder visualizar con mayor énfasis en los colores cuáles son las zonas que hay menos de 0.02 metros por segundo de velocidad. Las zonas son estas. Entonces ya podemos determinar cuáles son los puntos estancos. Vemos que acá no hay movimiento de aire. Esta zona no está dentro de la simulación porque es parte de la rampa. No lo hemos considerado dentro de la simulación, así que podemos omitirlo. Pero estas zonas acá ya hay mucha estanqueidad. No hay movimiento de aire en estas zonas. Entonces esto ya es un parámetro de que debemos realizar las otras correcciones en estos puntos para tener mayor velocidad de aire y que haya movimiento de aire en estas zonas. Ahora nos vamos al monóxido de carbono. Podemos cambiar los parámetros. En vez de colocar este parámetro lo vamos a colocar en ppm. Vamos a darle rango. Vamos a darle 70 para poder visualizar dónde están los puntos de 50 ppm. Vamos a darle 1. Y miren, es totalmente diferente a la velocidad de aire, porque acá ya estamos viendo solo las partículas de monóxido de carbono. Vemos cómo se está disipando en esta parte superior. Eso debido a que hay mucho flujo de aire en esta zona, mucho flujo de aire fresco, entonces rápidamente se disipa. En esta zona no tenemos mucho incidencia de flujo de aire, por eso está demorando un poco en disiparse. Y esta zona que no hay mucho movimiento, como hemos visto en la simulación de aire, ya nos estaba dando un parámetro de que no hay mucho movimiento, entonces la disipación de monóxido de carbono en esta zona va a ser un poco menor a consideración de las otras zonas, en la cual ya estamos viendo que rápidamente se está reduciendo de lo que era rojo, ya se está volviendo un color más claro, que está debajo de los 50 ppm. Entonces, ya podemos observar que hay un punto que debemos corregir, que sería esta zona acá. Aunque ya estamos todavía en los 80 segundos, vamos a visualizar si es que se permanece todavía. Vamos a quitarle los muros para tener una mejor visualización. Y ahí vemos que esta zona es la que debemos corregir o implementar otra medida correctiva, porque hay mucha generación de monóxido. Pero en general vemos que mayor parte del volumen del estacionamiento se está teniendo menos de 50 ppm. Entonces estamos cumpliendo con la normativa. Y no estamos viendo zonas de color verde, estamos viendo zonas de colores azules. Entonces estamos muy por debajo de 14 partes por millón, que es mucho menos a lo que solicita la norma. Ahora vamos a ver lo mismo, pero con los planos. A 1 metro, vamos a darle a 80 centímetros, que es donde se va a visualizar mejor. Pero este de velocidad. Vamos a ver de monóxido. A 1,20 metros. Aquí empieza la simulación. Vemos que no hay concentración en esta altura del plano. Todavía no se visualiza la concentración. Y ya a partir de los 40 segundos estamos viendo que en esta altura ya se está generando las altas concentraciones de monóxido. Tenemos todavía menos de 50 ppm. Vamos a ver cómo se va generando. Hay nubes que son más de 50 ppm, pero vemos también que se está disipando de manera rápida. Entonces, no es que esté mal la simulación, sino es que demora un poco porque se está considerando una emisión constante de monóxido de carbono. Entonces, va a tener un tiempo todavía en el aire, en la cual vamos a observar más concentración de monóxido de carbono, pero se va a disipar se disipa rápido con el sistema de ventilación. Esta simulación de monóxido de carbono hay que tener en cuenta que estamos considerando que los equipos están prendidos. No se visualiza porque solo estamos observando las partículas de monóxido de carbono. Pero actualmente a estos segundos el sistema ya está funcionando. Si no me equivoco, a los 700 segundos ya teníamos una ventilación en todo el
sistema, ¿no? Teníamos bastante movimiento en todo el volumen del estacionamiento. Entonces, acá también a los 700 segundos vemos que ya tenemos una mejor distribución de las concentraciones de monóxido de carbono. Todos están por debajo de los 50 ppm, con algunos puntos que hay más de 50 ppm, pero es porque hay emisión constante de monóxido de carbono. Nos preocuparíamos si es que tuviéramos, digamos, por más de 100 segundos, ese mismo cúmulo de monóxido de carbono, ¿no? Entonces, eso ya es un indicio que debemos replantear el sistema, o inyectar un poco más de aire en esa zona donde se está generando más concentración de monóxido, o redirigir los jet fan, de repente, que dirijan este jet fan, colocarlo en la parte de atrás, y así poder diluir más rápido el monóxido de carbono dentro del estacionamiento. Ya más o menos vemos que a los 732 segundos ya tenemos menos de 50 partes por millón. También hay que considerar que el aire inyecta, hay partículas de monóxido en el aire, ¿no? Porque estamos en Lima y en Lima el aire ya está un poco contaminado, entra con cierta concentración de monóxido. Bueno, eso son los resultados que interpretaríamos para poder tener los parámetros que nos ayuden a evaluar que nuestro sistema planteado está por un buen camino. Hemos visto el caso en que tenemos más problemas, ¿no? Para poder ver qué medidas correctivas podemos aplicar, porque sería muy fácil colocar un sistema bien planteado, un sistema óptimo, ver los resultados óptimos, pero no ver los problemas que pueden suceder. Por eso es que escogí colocar esta simulación de esta manera. Muchas gracias por su atención. Si es que tienen alguna consulta, podemos pasar a las consultas si es que hay tiempo. Por favor, si me comentan. Muchas gracias, ingeniero Alexis. Si hay preguntas en el chat, que los puedes visualizar o yo lo puedo leer. A ver, voy a dejar de compartir. A ver, ¿qué costo suele tener una simulación CFD por metro cuadrado de área? En realidad, los proveedores, antes la simulación CFD solo lo hacían los proveedores de sistemas de inyección de aire o extracción de aire. Ellos tenían un costo por metro cúbico, o sea, por volumen de aire. Tenían el costo de $0.1 por cada metro cúbico, con un mínimo de $500 para la simulación. Y si es que el volumen era muy pequeño, o sea, sus costos con $500 sí cubrían los costos que implementaban, ¿no? Porque de repente tenían un área más pequeña y su costo era $50, $100, eso no cubría sus gastos. Entonces tenía un mínimo de $500 y 0.1 por metro cúbico si es que se genera más de $500. Ese es el costo que tenían ellos, ¿no? Actualmente los proveedores ya nos apoyan en esa parte de la simulación. Ellos lo hacen de manera gratuita, pero con las condiciones de que colocáramos sus equipos en nuestro plano, ¿no? Para que sean licitados de esa manera. Finalmente, la licitación lo ve el cliente, ve si es que le conviene ese equipo o de repente lo puede cambiar. Solo deben cumplir los parámetros que nosotros hemos establecido y hemos colocado para el proyecto. Y que también lo colocamos en los planos como una tabla, ¿no? Cuánto es el caudal que debemos inyectar, cuál es la caída de presión, qué tipo de motor debe tener, entre otras cosas. En el software utilizado, la otra pregunta es, ¿ya está configurado para hacer simulaciones con monóxido de carbono, humos en estacionamiento? La respuesta es no. No, en el software que estamos utilizando, si bien es cierto, es el mejor software para HVAC, para HVAC, para monóxido de carbono, pero todos los puntos tenemos que hacerlo nosotros desde cero. Tenemos que implementar el punto de extracción, el punto de inyección, el punto de impulsión. Sin embargo, el software ya nos da herramientas para poder realizarlo de manera más rápida.
no como otro software que ya no tiene valores establecidos. En este caso el software sí tiene valores establecidos, recomendaciones también. Entonces nos ayuda en la rapidez de la simulación. El otro, ¿qué diferencia hay en análisis CFD y FDS? Bueno, en lo que es el CFD, si no me equivoco, o lo que leí, lo poco que leí de las simulaciones CFD, es que la parte del CFD es la simulación en sí, ¿no? Todo el modelado 3D, la visualización de los resultados, la velocidad de aire, todo eso, ¿no? La parte del FDS, si no me equivoco, es el lenguaje o la programación que se tiene para realizar la simulación. Hay una parte que es el modelado 3D, que es más fácil porque podemos realizarlo, pero hay otra parte que lo ingresamos como letras, o sea, lo ingresamos como lenguaje de programación, como si estuviéramos haciendo una página web, como si estuviéramos haciendo en AutoCAD los comandos, por así decirlo. Esa es la diferencia que tengo entendido hasta el momento. Voy a leer un poco más de eso. ¿Cómo se llama el software de modelamiento? Este software que he utilizado se llama PyroSim. Es, como les dije, es más llevado a estas aplicaciones de monóxido de carbono, de ventilación, de aire acondicionado, ¿no? Pero hay también más software que lo realizan, que en este caso es el ANSYS. El ANSYS es mucho más completo, pero también es mucho más pesado. Tiene licencia también educativa, si no me equivoco, por 1 año. Así que les conviene eso, usar o analizar ese software, pero ya no tenemos los parámetros recomendados. O sea, ahí sí hay que hacerlo desde cero. Hay que colocar punto por punto y hacer que nuestro modelado sea lo más cercano a la realidad. Entonces es un poco más complejo, pero más preciso. En la simulación con este software, con este programa, se evalúa por nivel de sótano o se pueden simular todos a la vez. Sí, se pueden simular todos a la vez. En este caso hemos simulado un sótano porque solo hay un sótano, pero hay simulaciones que se pueden realizar de manera simultánea con 3 sótanos de estacionamiento. Sin embargo, no hay muchos efectos que se puedan diferenciar al simular uno por uno que al simular todos al mismo tiempo. Esos efectos lo podríamos ver o podría ser más notorio cuando se trata de la extracción de humos. En ese caso, sí podemos visualizar si es que el humo se traslada hasta un sótano superior o a un sótano inferior, ¿no? Entonces eso sí podríamos tenerlo en cuenta para realizarlo de manera simultánea. Sí nos ayudaría bastante. A ver, Rudy indica, también se debe hacer simulación para semisótano para demostrar que la ventana o tragaluz es suficiente para ventilación natural. Sí se puede realizar la simulación para ventilación natural. Podemos colocar aberturas libres. En el software hay una opción para colocar aberturas libres. Quiere decir que no le estamos indicando que va a entrar o salir aire, sino eso se va a visualizar si es que entra o sale aire de manera mientras va corriendo el software, ¿no? Eso nos va a verificar si es que por esa ventana va a entrar aire efectivamente como queremos o si va a salir el aire en caso contrario, ¿no? Pero sí hay que darle los parámetros de velocidad del viento. Eso sí hay que darle al software esos parámetros de velocidad y la dirección del viento, ¿no? Ya en la simulación vamos a ver si es que se está cumpliendo con los parámetros que requerimos o que requiere la norma para poder evacuar el monóxido de carbono. Si es que esos parámetros no se cumplen, entonces estamos frente a un problema de que la ventilación natural no es suficiente. Entonces estamos demostrando que necesariamente ese estacionamiento requiere de un sistema de ventilación forzada. Normalmente los clientes van a optar por una ventilación natural, pero muchas veces no se puede. En el caso de los sótanos es imposible porque todo está enterrado. En el caso de los semisótanos sí es posible, pero dependiendo de las áreas del estacionamiento podemos aplicar un sistema mixto. Quiere decir, podemos tener un punto de extracción en el lado opuesto y un punto de inyección natural a través de rejillas o a través de un muro abierto.
y que pase ese aire a través de todo el estacionamiento, ¿no? Si en el caso es muy grande, en el caso sea más pequeño, ya sí se puede considerar dos aberturas opuestas abiertas y que el aire entre por una pared de presión positiva, donde ingresa el aire, y salga por una pared de presión negativa, que sería el lado opuesto. ¿Qué respaldo tiene el software en comparación con SolidWorks? SolidWorks es una herramienta más que nada para elementos mecánicos, metálicos, elementos, accesorios mecánicos, pero la vez que hice la simulación con SolidWorks es totalmente diferente. No me da las facilidades de ver los planos o las alturas que quiero en los planos. También es un poco más complicado colocar los parámetros de emisión de monóxido de carbono, puntos de inyección y también los parámetros que requerimos para poder impulsar el aire. Sin embargo, podemos tener buenos resultados en lo que es la visualización en 3D, porque también nos indica con flechas cómo se está moviendo el aire, con vectores más que nada. Ahí podemos visualizar los vectores. En el caso del PyroSync no podemos visualizar los vectores, pero sí podemos visualizar completamente plano por plano cómo se está realizando el movimiento del aire. El SolidWorks lo recomendaría si es que requerimos específicamente ver cómo se direcciona el aire dentro del estacionamiento, para ver hacia dónde va, hacia dónde se dirige y otro punto específico de repente que nos pide o nos solicite el proyecto, ¿no? En este caso el PyroSync solo visualiza venas de aire, no se ven los vectores de dirección, pero sí se tiene en cuenta la velocidad, que es un parámetro importante para poder ver si es que nuestro diseño que hemos realizado está por buen camino. A ver, la última pregunta es con el software PyroSync. ¿Se puede analizar la ventilación natural? Sí, efectivamente se puede visualizar la ventilación natural. Como lo comenté anteriormente, se pueden colocar puntos de presión, no recuerdo el nombre que tiene, pero son puntos de presión libre, por así decirlo, en los cuales el software, mientras va simulando, va indicando si es que según nuestros parámetros que hemos indicado en la inyección, la extracción, en la ventilación dentro del estacionamiento, a través de ese hueco sale aire o entra aire, ¿no? Y también, si es que le damos parámetros al aire que está al exterior del estacionamiento, podemos visualizar si es que se va a tener una inyección natural de manera correcta. Normalmente, si queremos visualizar la ventilación natural es cuando no hay equipos, entonces se tiene que ingresar los parámetros ambientales del exterior y esos parámetros ambientales los vamos a encontrar en el CENAMI. En el CENAMI hay varios puntos centrales donde monitorean el viento, la magnitud, la dirección, todo eso, y podemos exportarlo al software, ¿no? Con eso podemos saber si es que la ventilación natural va a ser suficiente para poder evacuar el monóxido de carbono y cumplir con los parámetros del proyecto, ¿no? Si demostramos que los parámetros están dentro de lo indicado por la normativa, entonces el expediente que entregamos a la municipalidad debería ser aprobado sin muchas objeciones. Normalmente las observaciones que llevamos a tener en cuenta durante la entrega del expediente municipal para poder obtener la licencia de obra, porque antes de poder construir un edificio tenemos que tener la aprobación de obra y esto solo se obtiene ingresando los planos de todas las especialidades a las municipalidades. Entonces, normalmente nos observan la parte de monóxido de carbono. Es donde ellos antes solicitaban, antes era criterio optativo por cada revisor. Cada ingeniero revisor podía indicar, mira, acá no puedo visualizar cómo se mueve el aire, quiero un CFD. Entonces, en ese caso específico, recién realizamos el CFE. Ahora, a partir del 2020, el CFE es una herramienta estrictamente que se tiene que ejecutar en los proyectos. Entonces, nos da ya tenemos por normativa que cómo se está funcionando nuestro estacionamiento, si estamos por buen camino y con eso es suficiente para que el revisor
pueda indicar que está bien o se aprueba el expediente inscrito. Bueno, no hay otras consultas. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Probablemente, si es que podría ser el caso, podemos más adelante ver lo que es el sistema de evacuación de humos, simular un incendio dentro de un estacionamiento, ver cómo se comporta la capa de humos sin ventilación, y también podemos ver el caso en que se comporta con ventilación, cómo influye en la capa de humo, ¿no? Instituciones donde enseñan el software. Bueno, en Perú, PyroSync creo que no es conocido. Normalmente se ve en Europa, en España específicamente. Los cursos, se pueden llevar cursos virtuales. Ahí sí se modela el PyroSync. En lo que es SolidWorks o ANSYS, creo que en varias universidades hay institutos que dictan esos cursos de simulación. Pero no solo para la parte de HVAC como hemos visto en esta aplicación, sino normalmente se dirigen a lo que es esfuerzos de vigas, temas estructurales o flujos dentro de tuberías, ¿no? Más que nada se especializan en esa parte, en esa rama. No he visto mucho de aplicaciones en HVAC. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Por favor, si tienen alguna consulta adicional, algo más, pueden escribirme mi correo, mi número que coloqué. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias por la invitación. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, ingeniero Alexis Leguía. Tiene una última consulta, me parece. A ver, para instalaciones de gas natural que pase por el semisótano, también se debe simular posibles fugas. ¿Es posible hacer la simulación de eso? No recuerdo si por normativa. Bueno, el gas natural normalmente es menos denso que el aire, entonces tiende a subir. Y por lo tanto tiende a escaparse por las aberturas que hay dentro de un estacionamiento, entre otros, ¿no? Si fuera un lugar cerrado, donde no hay aberturas hacia el exterior, probablemente valga la pena realizar la simulación y ver cómo se comporta el aire, ¿no? El gas. Si es que va a ir, de repente tengamos una cocina en el estacionamiento muy lejano, a 20 metros, podemos visualizar si es que esa cantidad de gas, porque los proyectos de gas natural también tienen su sistema de seguridad, detectan una fuga, automáticamente se apaga, pero podemos simular si es que esa cantidad pequeña de gas que se escapa durante esos segundos o minutos de fuga llega hasta un punto donde tengamos un aparato eléctrico. Entonces ahí podemos visualizar si es que va a haber o es posible un incendio en ese estacionamiento, ¿no? ¿Podría servir para eso? Sí, sería un caso de estudio interesante. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Nilsa. Muchas gracias a todos. Sí, muchas gracias, ingeniero Alexis, por esta ponencia y por el gran tema que ha brindado ahora. Igual para las siguientes conferencias que se vayan a dar, lo invitamos también a seguir siendo parte de las actividades que se lleven a cabo en la semana. Agradecemos su ponencia, ingeniero. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches con todos.